Amén. Hay un episodio impactante en la Biblia y fue el día que murieron dos sacerdotes quemados por el fuego de Dios. En el mismo santuario, allí perecieron esos dos sacerdotes. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cierto? Es una historia que eran dos sacerdotes, están sirviendo a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero que me acompañe esta historia que está en Levítico, en el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo, o vamos a estudiar del versículo 1 hasta el 7 que nos narra esta historia. Aquí en la Reina Valera aparece un título y dice el pecado de Nadab y Abiú. Y es bueno recordar cuándo estaba sucediendo esta historia. Y ya les voy a contar un poco más el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Dice el versículo 1 de Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tremenda esa historia, ¿cierto? ¿En qué momento estaba sucediendo eso? Que creo que es importante para poderlo entender. Hace unos días hablamos de Éxodo 40, cuando la gloria de Dios descendió sobre el santuario que ellos habían levantado. Esto hace parte de esa misma historia cuando ellos están consagrando el tabernáculo, y entonces empiezan una serie de rituales dentro de esta ceremonia. Dentro de estos rituales estaba que se estaba nombrando a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del tabernáculo. Entonces recuerdan ustedes que ellos presentaron una serie de sacrificios, los ungieron y todo esto, y entonces empiezan ya ellos a servir. Y era un día de fiesta, todo el mundo estaba contento, la gloria de Dios había descendido, estaba allí. Y ese mismo fuego que trajo la gloria de Dios fue el mismo fuego que consumió a esos dos sacerdotes, porque la gloria de Jehová estaba allí, en ese lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué murieron? O sea, uno se pone a ver ciertas cosas aquí, en esta historia. Ahí dice el pecado de Nadab y Abiú, pero si uno lee, pues no se nota exactamente cuál fue el pecado. Dice, tomaron cada uno su incensario. O sea, eso quiere decir que estaban sirviéndole a Dios. Yo le pregunto, ¿servirle a Dios está bien o está mal? Está bien. Estaban en el día especial, el día de la gloria de Dios, un día santo, ¿cierto? Ellos también eran consagrados para servirle al Señor. Estaban en el santuario, en el lugar correcto también para adorar a Dios, el lugar santo. Y estaban sirviendo al Dios santo. Pero ocurre algo. Dice que pusieron en ellos fuego, dice el versículo 1, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí hay dos cosas. Uno es que dice fuego extraño y otro es que dice que él nunca les mandó. Son dos cosas. Esa palabra extraño me puse a buscarlo porque me pareció extraño, que dijera extraño. Y este extraño, hágase de cuenta cuando usted se fue a probar la ropa y se puso el pantalón y usted dijo, este pantalón me quedó extraño. O sea, no es extraño de algo novedoso, ¿no? Porque uno dice, ay, mira eso tan extraño. No, era extraño de que era incómodo, de que era desagradable, de que era algo cuando usted se comió el arroz y dijo, siento algo extraño. Algo así, algo desagradable para Dios. Algo que a él no le gustaba. ¿Qué habrá sido? He ahí la pregunta. Es muy interesante porque
pues algunos estudiosos dicen que allí en Levítico, en el capítulo 16, versículo, ¿qué te hiciste? Capítulo 16. Yo sé que eso está en la Biblia. Ya, allí estaba. Ay, no. Versículo 12, 16, 12. Dice, después está dándole el Señor unas instrucciones a Aarón. Y le dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego. ¿De dónde? Del altar delante de Jehová. Y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿De dónde tenía que sacar el fuego? Del altar. Entonces algunos dicen que ese fue el problema, que ellos se inventaron un fuego y lo llevaron a... Yo no estoy convencido de esa. Tiene lógica, pero hasta este momento Dios no les había dicho eso. Estamos en el capítulo 10 y eso lo dice en el capítulo 16. Sin embargo, la Biblia a veces no nos cuenta toda la información y a veces hay información que no nos cuenta en un momento, sino más adelante. Entonces puede ser. Pero no sé por qué yo creo que a ellos no se les ocurre una cosa de esas, creo yo, de ponerse a inventar un fuego. Pero puede ser, ¿no? Es opinión propia. No es palabra de Dios, es una opinión mía que yo creo que no fue ese el problema. Más bien, si uno mira las instrucciones que el Señor da acerca de el incienso, están en Éxodo 37. Y en Éxodo 37, el Señor, cuando les manda a construir el altar del incienso y les da las instrucciones, dice, y Aarón quemará incienso aromático. Allí me puso a pensar algo, que dice, ¿quién lo debe presentar? Aarón. Listo. Pero ese es un punto, que en ese momento puede estarse refiriendo a los sacerdotes. Puede ser. Porque más adelante vemos a otro sacerdote que no era el sumo sacerdote ofreciendo incienso. Entonces, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Listo. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Nos da una hora a la que debía presentar el incienso. Y dice el versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, aquí yo veo dos cosas. Primero, ¿cuántos sacerdotes debían entrar a ofrecer incienso? Pues ahí menciona uno. Y también nos dice en qué momentos. Y dice que hay dos momentos. Uno, en la mañana al amanecer y otro ya al anochecer. Eran dos momentos. Según parece aquí por lo que estamos viendo, esto no era en la mañana. Parece que esto fue en el transcurso del día. O sea que posiblemente ellos se inventaron otro incienso. Dijo, ay no, es que este culto está tan bonito. Ay no, la gloria de Dios. Venga, metamos más incienso. Venga hermanito. Y se metieron para allá a la hora que no les tocaba presentar el incienso. Y les pasó lo que les pasó. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las instrucciones que el Señor nos da. Hay cosas que parecen buenas, pero porque parezcan buenas no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Entonces, a Nadab y a Abiú, que es el nombre de estos dos sacerdotes, se les había instruido en lo que debían hacer. Entonces, ¿por qué hicieron lo que no debían hacer? Eso está claro, que ellos hicieron algo que no debían hacer, porque si algo nos aclara la palabra es que dice que presentaron un fuego extraño. Bueno, que no sabemos exactamente qué es, pero dice que Dios nunca les mandó. Dios nunca les mandó eso. De eso sí aprendemos algo, que es
Es la desobediencia, ¿no? Y estamos viendo, ahora cuando uno empieza a estudiar Levítico, vemos varias cosas. Una, cuando habla del pecado, ¿no? Cuando se habla de iniquidad, cuando se habla de hacer lo malo, que es un tipo de pecado. Otro que estábamos viendo, cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe lo que debe hacer y no lo hace. Dice que también es pecado, ¿cierto? Dice en Santiago. Pero también aquí estamos viendo cuando quiere hacer cosas buenas que Dios no le ha mandado. Una vez me sucedió, voy a contar esta historia, sino que a veces meto a la familia, de la familia a veces no les gusta que los pongan las historias. Otra familia, de otra parte. No. Samuel tenía 8 años, en ese tiempo más o menos, creo yo. Una característica que ha tenido Samuel es su diligencia. El hombre está pendiente y va un paso adelante de lo que uno tiene que hacer. Ustedes lo ven que él, por ejemplo, cuando salió todo este cuento de las transmisiones, el hombre de una vez aprendió a ver cómo es que se transmite, qué es lo que hay que hacer. Conecta esa cámara que yo no he podido. Bueno, así él es así, desde pequeñito. Y entonces algún día llegué yo a la casa, me bajé del carro, subí rápido porque volví a bajar para hacer seguramente alguna otra diligencia. Cuando llego, el carro estaba cerrado y las llaves estaban adentro con los vidrios arriba. Fue muy diligentemente mi hijo, a los 8 años muy consciente, ¿no? Que no nos vayan a robar o algo, y subió los vidrios tal, pero no cayó en cuenta que allí estaban las llaves. Hizo algo con mucho amor, pero fue algo que no se le había dicho. Y entonces sufrió las consecuencias de, no, porque no tuvo mala intención. Y pues, claro, uno sí queda la frustración y vea, nos tocó conseguir un cerrajero, pagarle para que me dañe la puerta del carro, porque eso es lo que hacen. Cogen y le meten un coso y doblan un poquito la puerta para por ahí poder abrir el carro. Y no le toca pagar y ver la puerta toda doblada del carro. No sé si es el con. Pero bueno, así es la vida. Son las cosas que pasan, ¿cierto? Por hacer a veces cosas que no había que hacer en ese momento, aunque habían buenas intenciones. ¿Cuántas veces de pronto el esposo dice, ay, me quiero comer un pollito en salsa bien rico? Y la esposa lo espera con una ensalada, cebolla, y ese día no quiere cebolla. Y entonces el resultado a veces no es lo que se espera, ¿cierto? Cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Cosas que pueden pasar. Entonces, uno tiene que conocer también la voluntad de aquel al que le está sirviendo, ¿cierto? Al que le quiere hacer el bien. En este caso, ellos estaban sirviendo a Dios. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios para poder hacer lo que realmente esa persona quiere y que sea de bendición. Y ese fue el problema aquí de nuestros amigos. Ellos no hicieron la voluntad de Dios, no se apercibieron de lo que Dios quería hacer. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado, no cosas diferentes ni según mi voluntad. Uno a veces tiene unos planes tan buenos, buenísimos, pero que no son la voluntad de Dios. Y yo creo que es bueno preguntarnos, ¿los planes que nosotros tenemos son la voluntad de Dios? Pueden ser muy buenos, pueden ser muy buenos. Hace poco recibí una llamada, Dios mío, de un matrimonio pasando por muchas dificultades. Y uno se pregunta, ¿era la voluntad de Dios ese matrimonio? Dios mío, cosas que ni les puedo contar, imagínense. Cosas muy difíciles que pasan en estas situaciones. Porque todo se ve muy bueno y uno dice, ¿el matrimonio es voluntad de Dios? Claro, es voluntad de Dios, pero si es la persona, hay que pensarlo, ¿cierto? Empresa, el negocio que uno emprende, aún el servicio dentro de la iglesia, uno tiene que ser cuidadoso si lo que está haciendo, si es lo que a Dios le agrada. Y a uno de pastor y a veces y a los líderes, a uno se le ocurren unas ideas tan buenas
Pero ¿es la voluntad de Dios? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Es la voluntad? ¿Esto es lo que Dios quiere? Porque mire, termina uno como Nadab y Abiú. ¿Cómo terminaron? Quemados. Y a veces uno termina quemado haciendo cosas que Dios no le mandó. Yo sé que eso pasa en otros lugares y todo. Por aquí no pasa. Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios para que sea de bendición. Cuando usted hace algo, usted está pensando en eso. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que agrada a Dios. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha hecho algo y usted dice, ¿será que esto sí era? Ay, esto como que no era, y queda como con la duda. O peor, queda con la seguridad de que lo que hizo no era lo que Dios quería. A mí me ha pasado. De pronto a ustedes no, ¿no? Pero entonces, para servir a Dios, mire, nosotros debemos tener el conocimiento de las cosas correctas, ¿cierto? El conocimiento correcto de lo que vamos a hacer. O sea, ¿qué cosa debo hacer y cómo la debo hacer? Porque hay cosas buenas también que se hacen de una mala manera. Entonces, también eso hay que tenerlo claro. A veces hay un dicho que dice que es equivocado, ¿no? Que dice que el fin justifica los medios, o sea, yo lo voy a hacer, no importa lo que yo haga, pero... Y entonces a veces los medios son mentiras, a veces los medios son trampas, entonces cosas que no se deben de hacer. Y eso nos recuerda algo muy importante, que es la santidad. Y por eso también debemos entender que para servir a Dios debemos tener las intenciones correctas. Hacer lo correcto, hacerlo de la manera correcta y hacerlo con las intenciones correctas. Por ejemplo, yo alguna vez quizá les conté, a mí me ofrecieron, antes de yo salir al ministerio, alguien me dijo, oiga, ¿cómo que usted es cristiano, hombre? No, y usted habla chévere porque yo lo he escuchado. Pues yo tengo una plata ahí, ¿qué le parece si montamos una iglesia? ¿Montar iglesia es correcto? ¿No es correcto? Claro, el Señor quiere que abran iglesias, pero ¿será que la motivación es la correcta? Vamos a colocar el negocio. No es lo correcto. No es lo correcto el negocio, socio. No es lo correcto. Entonces hay que mirar las motivaciones. Ojo, hay muchas cosas correctas que se hacen con la motivación equivocada, incorrecta. Por ejemplo, mire, un negocio, ¿cuál debe ser la motivación? Normalmente es el dinero, pero debe ser prestar un servicio, ayudar a alguien. Y cuando uno lo hace de la manera correcta, el dinero le va a llegar. Si usted está supliendo una necesidad, el dinero le va a llegar. Usted quiere prestar un servicio, usted quiere hacer algo en favor de los demás. No puede ser solamente el dinero, porque pues para hacer dinero hay muchas otras formas. Entonces debemos pensar en eso. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿cuál es la motivación? También. Ya después hablaremos de eso, ¿no? Ya viene el tiempo de hablar de parejas. Pero ¿cuál es la motivación? El deseo, solamente una atracción física, porque me siento solo, me siento sola. Porque si se siente solo, se siente sola, le recomiendo, compres un perro. Sí, sí, porque empieza a depender emocionalmente de la otra persona y esa dependencia, eso después se vuelve algo tóxico, que está tan de moda, ¿no? Claro, ahí es cuando una relación se vuelve tóxica, cuando hay una dependencia porque se siente solo y que yo no sé, uno tiene que aprender a estar solo y a disfrutar de la soledad para poder disfrutar de la compañía de la otra persona, porque si no, ¿qué problema? Me voy para allá y no te vayas, que es que si tú te vas. Y entonces, no, qué cosa tan horrible. Entonces, en todo tiene que haber la motivación correcta. ¿Cuánto más servir a Dios? Yo he escuchado por ahí, dice que hay pastores que les gusta predicar, es porque en la casa no los dejan hablar. Eso es muy cruel. Sí. Tú imagínese eso, esa no puede ser la motivación, como aquí sí me dejan hablar, voy a aprovechar para hablar.
Hay que tener mucho cuidado con las motivaciones, aún para servir al Señor, para que me vean también. Mucha gente le gusta servir a Dios para que lo vean. Y entonces el día que le toca barrer, no, ese día no me gustó, ese día no, porque es que yo soy un siervo de altar, ministrar al pueblo de Dios. No, pero es que el primero que tenemos que ministrar es a Dios. A Él es el primero que hay que servir. ¿Será que hasta Nadab y Abiú se fueron todos contentos? Que nosotros somos los sacerdotes. Vamos, que nosotros sí podemos entrar. Y allí quizás el corazón de ellos no estaba bien delante de Dios. Algo equivocado seguramente los motivó a cometer ese error que ellos hicieron. Lo tremendo es que sí eran muy privilegiados, Nadab y Abiú, porque eran los dos hijos mayores de Aarón. Y estaba mirando acerca de Nadab y Abiú, y hay un episodio que está en Éxodo 24, y yo dije, oiga, tremendo ese privilegio que ellos tuvieron. Ellos pudieron ver la gloria de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 24 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí. Perdón, el 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, y siguieron vivos. Y disfrutaron allí de la comunión entre ellos viendo a Dios, viendo la gloria de Dios. O sea, qué privilegio. ¿Cuántos pueden decir eso? Que vieron a Dios, que le vieron los pies a Dios. Nadab y Abiú. Y eso a veces como que llena de orgullo, ¿cierto? ¿Qué problema? Las bendiciones, cuando recibimos cosas grandes de parte de Dios, nos llena de orgullo. Por eso era que a veces Dios a algunos no les da más de lo que pueden sostener, ¿cierto? No les da mucho dinero porque quizás ese dinero los hace desviar. No nos da mucha unción porque yo creo que nos da la unción hasta donde podamos soportar. Porque también uno con una unción bien tremenda, ¿cuántos hombres de Dios se han desviado por esa unción? Por tener demasiada unción. Y entonces creen a veces que son ellos los que tienen esa unción. Hay que pedirle a Dios primero que trabaje en nuestro corazón, amén. Y que nos dé lo que podamos soportar para que no terminemos quemados con el mismo fuego de la gloria de Dios. Santidad. La santidad, ¿qué es la santidad? Bueno, para hablar de santidad creo que tenemos que hablar primero de Dios. La santidad solamente, única y exclusivamente proviene de una fuente. Y esa fuente es Dios. O sea, solamente Dios es santo, solo Dios es santo, en esencia, ¿no? En naturaleza, solamente Dios es santo. Pero, ¿cuál es nuestro concepto de santo? Ese es el significado de la palabra, apartado para Dios, que no peca. Ese es nuestro entendimiento de santidad, ¿cierto? Que no peca, pero no es realmente a lo que se refiere la palabra santidad. La santidad habla de la grandeza, de la gloria, de la bondad de Dios. Habla de esas cualidades únicas que Dios tiene, ¿sí? O sea, sinónimo de santo, Dios. Eso, ¿sí? Por un momento deje a un lado, allí en segundo plano, lo que es pureza, lo que es no pecar, deje por un lado, porque ese no es el significado principal. Es esa grandeza que tiene Dios. Eso es santo. Entonces, por eso, cuando somos apartados para Dios, somos santos, porque somos apartados para Él. Ahí entra esa santidad. Ninguna persona es santa en sí misma, porque solo es santa porque Dios la santifica, o sea, la aparta para Él. Y esta semana estaba leyendo Deuteronomio 7 y vi ese versículo y yo dije,
esta es la mejor descripción que puede haber de santidad, en mi concepto, ¿no? Me pareció que aclara muy bien lo que significa ser santos. Capítulo 7, versículo 6. Incluso en esta Biblia tiene un título, en lo que yo estaba leyendo no tenía este título. Y dice Deuteronomio 7:6, porque tú, ¿quién? Bueno, estaba hablando de Israel, pero en este caso, nosotros. Pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí se nota ahí? Es por haber sido escogidos por Dios, por haber sido separados por Dios. No era por nada de ellos. Y ahí lo aclaran el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no se crea que usted es santo porque es que usted es la locura y usted es la Coca-Cola del desierto. No, 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 no. Ha sido por la gracia de Dios. Amén. Que nos separó, que nos escogió. Por eso somos santos. No es por lo que usted haga, es porque Dios lo ha escogido para él y porque usted se ha entregado su vida para el Señor. Eso es lo que le hace santo. Pero estos hombres, Nadab y Abiú, no solamente eran santos, eran también sacerdotes. Y sacerdote la palabra sacerdote viene de la palabra vestido lujoso, por decir así. O sea que ellos estaban vestidos de hermosura para diferenciarlos del pueblo. Y ser sacerdote, pues nosotros lo entendemos como el intercesor, el representante del pueblo ante Dios, pero también es el representante de Dios ante el pueblo. O sea, cuando el sacerdote iba hacia Dios, iba representando al pueblo. Y cuando iba al pueblo, iba representando a Dios. Qué trabajo tan honroso, tan grande, pero qué responsabilidad tan grande también. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Lo que la palabra de Dios le dice a la iglesia. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros? Los que hemos creído en Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Somos santos también, somos sacerdotes para Dios. Hemos sido apartados para Él. Pues si alguien aquí siente que ha sido llamado por Dios, amén. Entonces somos sacerdotes. Entonces tenemos una responsabilidad y un compromiso tremendo. Porque nosotros representamos a la gente delante de Dios. Amén. O sea, ¿quién es el que trae la bendición a la casa? El sacerdote, el que cree en Dios, el que intercede. Amén. Esa es la responsabilidad. Entonces a veces, no crea que yo a veces digo, hombre, pero mi casa, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que yo soy el representante, yo soy el sacerdote. Yo soy el que tengo que ir a Dios en favor de mi familia. Amén. Lo que está pasando en el pueblo. Ay, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues ¿y quién es el que tiene que ir a Dios en representación de este pueblo? El alcalde. Nosotros. Él tiene una responsabilidad administrativa, bueno, y delante de Dios también, pero la parte espiritual nos corresponde a nosotros. Amén. Por eso hay que salir este domingo. Amén. Es una responsabilidad que tenemos con el pueblo, pero también esa responsabilidad de ser mensajeros de parte de Dios, de representar a Dios delante del pueblo. Y eso también lo cuestiona uno. ¿Qué también estoy representando yo a Dios? ¿Cierto? Estoy siendo ese ejemplo, estoy siendo luz para los demás, primero que todo, pero lo otro, estoy llevando ese mensaje de Dios, les estoy hablando a los demás acerca de Dios para que ellos se acerquen a Dios. Y la verdad es que pues yo quedo como en deuda con Dios. Me toca pedirle perdón a Dios por eso, porque realmente a mí me ha faltado.
Yo no sé usted cómo siente esa responsabilidad delante de Dios, pero yo creo que podemos hacer más. Amén, yo creo que podemos hacer más. Que las personas puedan conocer a ese Dios que los quiere salvar. Entonces, dígale al que está a su lado, usted ha sido separado para Dios. Es sacerdocio santo. Amén. Ahora, esta historia no termina allí, ¿no? Dice el versículo 4 lo que sucedió a continuación. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Oiga, qué episodio tan maluco, ¿no? O sea, esto sigue de mal en peor. Estos mueren quemados y les toca a los primos irlos a sacar, pero hágame el favor, me los sacan con la ropa y todo, y fuera del campo, no solamente fuera del santuario, o sea, no era solamente póngalos allá afuera, no, sáquelos del campamento, póngalos afuera. Allá me imagino que tenían un lugar especial, pues donde, como su cementerio, ¿no? Donde iban a dejar los restos de este pueblo. Pero qué duro, ¿no? Que tengan que sacarlos así, o sea, siendo los sacerdotes, siendo los que debían estar en la casa de Dios, y que le digan: no, es que ni siquiera dentro del campamento, tiene que ser fuera del campamento que hay que ponerlos. Un día muy, muy gris, muy oscuro, las consecuencias de lo que sucedió ese día. No guardar la santidad lleva a la muerte y a ser sacados de la presencia de Dios. Lleva a la muerte espiritual y a estar apartados de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, porque Dios es santo. Esta semana leíamos el versículo de Isaías 59:2, donde hablaba de eso. Y nos dice qué es lo que pasa entre Dios y el pecador, o el pecado más bien. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios no puede tener comunión con el pecado. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque no es lo mismo que peque el de afuera a que peque el que está adentro. Claro, porque el juicio de Dios comienza por la casa. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos aún mucho más que los de afuera. Entonces, dos personas, imagínense, sin vestidos sagrados, sin ser sacerdotes, tuvieron que sacarlos. Pero lo más tremendo es que termina diciendo: hicieron como Moisés les dijo. Como Moisés les dijo. O sea, eso sí, obedecieron al pie de la letra. ¿Qué marcó la diferencia? La obediencia. No el cargo, la obediencia es lo que marca la diferencia. Sí, ya vamos para allá. Téngala ahí, téngala ahí. Entonces, ¿qué nos resalta aquí esta parte? Obediencia, a pesar de la tristeza y a pesar del temor. Porque es que yo viendo que dos acaban de morir, quemados allí, que vaya, métase allá, donde se quemaron ellos, donde está ardiendo el fuego de Dios, vaya usted y los saca. O sea, eran los primos, y en ese momento como tan peligroso, pero ellos obedecieron. Bueno, Moisés, si usted dice, vamos para allá. Yo no sé cómo habrán entrado, ¿no? Yo me imagino que miraban ese fuego, iban pasando así suavecito. Misael, mire usted, a ver, yo aquí los voy cogiendo. Una cosa tremenda, pero a pesar de eso ellos entraron y obedecieron. Obedecieron. Después sigue otra parte, que es el luto que ellos vivieron, el duelo. Dice el versículo 6: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos. O sea, eran 4 los hijos de Moisés: Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar. Pero entonces habían muerto Nadab y Abiú. Y les dijo Moisés a Aarón, a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué hicieron? Conforme al dicho de Moisés. ¿Cuál era la costumbre normal en ese tiempo? Rasgar los vestidos en señal de luto. Eso estaba mostrando mi dolor, que mi corazón me duele, ¿cierto? Y hacían otras cosas para mostrar ese luto. Ellos no tenían ese derecho. No podían hacerlo. Yo creo que tuvo que haber sido muy triste para ellos, ¿no? No poder guardar, no poder hacer duelo por sus hermanos, por sus hijos. Aarón, tuvo que haber sido muy difícil. Y de pronto alguno dirá, pero Dios como tan insensible, Dios, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no los deja que lloren? ¿Tienen derecho a llorar? Claro que sí. Tienen derecho a llorar, a dolerse por la muerte de esos dos seres amados. Pero resulta que estaban en un momento crucial, en un momento especial. En Números 19:13 dice acerca de la santidad del pueblo. Y especialmente de este sí, dice al tercer día, bueno, 13 no, así 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Mire lo que está diciendo allí. O sea, hay cosas que no son pecado, según allí las leyes de Israel, pero traían contaminación ritual. ¿Sí? Entonces no se trata, hay cosas que usted va a leer en Levítico que, por ejemplo, lo del periodo de la mujer era un periodo de contaminación, pero no es pecado. O sea, ¿cómo hacer pecado si hace parte de su naturaleza? Y también habla del hombre, también. Pero entonces, allí lo que está hablando es de que en esa condición no podía entrar al templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso la sangre representa la vida. ¿Sí? Entonces, digamos, se está perdiendo vida, entonces representa como la muerte, ¿no? Y por eso tenía que alejarse por un momento, no porque fuera pecado ni porque fuera menos que nadie, no, sencillamente era una cuestión que Dios les está enseñando que Él representa la vida y tienen que guardarse en esas determinadas cosas. Y mire que aquí dice que la persona va a ser cortada, no por haber tocado el cadáver, por no haberse purificado. Ese era el problema. Ese era el problema, acercarse a Dios sin haberse purificado. Ahora, esa oportunidad no la tenían Aarón y sus hijos. Ellos no podían hacer eso porque estaban dentro de un rito que duraba 7 días. Y dentro de ese rito ellos no podían hacer estas cosas porque acababan de ser ungidos y entonces tenían que estarse 7 días en el tabernáculo cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces, por ese motivo ellos no podían hacerlo. ¿Sí? No era porque Dios no quisiera, no, sino que las circunstancias no lo daban. Pero eso nos permite entender que hay cosas que son muy importantes, ¿sí? Y hay cosas que nosotros tenemos que darle el lugar que corresponde, y Dios es lo primero. Amén. Dios es lo primero y Dios está por encima de la familia. Hay cosas que la familia nos pide a veces que hagamos, pero nosotros tenemos que mirar si sí está de acuerdo
a la voluntad de Dios. Ay, pero es que como es mi familia y entonces Dios entiende. No, tiene que mirar si eso que se va a hacer agrada o no agrada a Dios. Pero Dios está por encima de la familia. Amén. Dios está por encima de la familia. Y Jesús dijo aún en palabras más fuertes. Dijo que el que no aborrece a padre y madre, esposa, hijos, hermanos, aún su propia vida, por seguirme a mí, no es digno de mí. Ahora, ese aborrece no es que los odie, ¿no? Ese aborrece significa preferencia, ¿sí? Es cuestión de preferencia, preferir a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y es el principio que estamos viendo aquí que le tocó vivir a Aarón y a sus hijos. Alguien consagrado no puede hacer lo mismo que los demás. Amén. Entonces, yo recuerdo con los niños nos tocaba porque ellos decían, venga, pero ¿por qué los demás sí pueden y nosotros no podemos? Porque los demás son los demás. Nosotros no somos iguales a los demás. Nosotros no pertenecemos a este sistema de cosas que maneja el mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Entonces lo mismo usted. Amén. Usted no es igual a los demás, que es que los demás sí pueden hacer, que es que el vecino sí puede hacer. Sí, es que ellos no le pertenecen a Dios. Usted es diferente porque usted va para el cielo. Amén. Entonces por eso usted es diferente, vive diferente. Y por eso lo hacemos porque estamos agradando a Dios, no por carga, no porque es una obligación, sino porque queremos agradar a Dios. La lección que deja aquí esto, el versículo 3, Levítico 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, mire, él le quiere dar la lección. ¿Cuál es la lección de esto? Eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Yo no sé cómo estaba Aarón, si estaría disgustado, si estaba pues triste, si estaba, eso seguro, si tenía preguntas, pero el caso es que Aarón entendió lo que estaba pasando y no pudo refutar y no puede echarle la culpa a Dios por lo que sucedió, porque a veces nos gusta echarle la culpa a Dios, ¿no? Es una cultura cuando pasa algo malo, ¿a quién le echa la culpa a la gente? A Dios. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Pero se le olvidó que andaba al anochecer a más de 100 y sin luces y lloviendo. Entonces nosotros somos muy buenos para echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos en el hogar, de nuestros problemas de matrimonio, de los problemas que vivimos en la empresa, y nos gusta mucho echarle la culpa a Dios de muchas cosas, pero tenemos que mirar que los primeros responsables somos nosotros y que nuestra forma de vivir es diferente a la de los demás. Yo le pregunto, ¿Nadab y Abiú eran santos? Eran santos, por eso murieron, porque eran santos, porque eran consagrados para Dios, porque Dios ya los había apartado para Él. Yo le pregunto, ¿usted es santo? Amén. Somos apartados para Dios. Tenemos que vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. El aceite de la unción está sobre nosotros. Y nosotros ministramos también ese fuego de Dios. Ese mismo fuego que los quemó fue el fuego que, mire el capítulo 9, versículo 23, allí atrásito. Levítico 9, 23. Bueno, miremos el 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vieron la gloria de Dios y eso trajo reverencia cuando vieron el fuego de Dios allí manifestado. Porque el fuego de Dios trae reverencia, siempre.
porque después de que pasó esto, yo estoy seguro que también cuando murieron Nadab y Abiú, vieron la gloria de Dios y también tuvieron reverencia por ese mismo fuego, porque la diferencia no está en el fuego, la diferencia está en el elemento que toca el fuego. Por ejemplo, Eleazar y Tamar, los otros dos hermanos de los que murieron, también fueron tocados por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron transformados, fueron apasionados por Dios a partir de ese momento. Ellos nunca se cargaron con Dios. Ay, Dios, ¿usted por qué le hizo eso? No. No, porque ellos entendían la responsabilidad que tenían los hermanos, pero más importante, entendieron la santidad de Dios. Y a partir de allí, fieles. Usted no ve cosas de Eleazar y de Itamar haciendo lo incorrecto, sirviendo mal a Dios. Siempre lo vemos fieles y apasionados por Dios, porque no solamente hacían lo que les correspondía, hacían aún más por mostrar más esa santidad de Dios y guardar al pueblo delante de Dios y enseñarles al pueblo la palabra y cómo debían vivir por ese mismo fuego de Dios que ellos vieron reflejados en sus vidas. Entonces, ¿dónde está la solución o qué nos quiere enseñar todo esto? Vivir consagrados para Dios. Amén. Buscar ese fuego de Dios. No nos puede dar temor el fuego de Dios. No, 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 no. Tenemos que guardar en nuestra vida ese fuego de Dios. Amén. Cuando Juan el Bautista se presenta y empieza a ministrar ese bautismo de arrepentimiento, él dice a qué ha venido, y dice que él ha venido para preparar camino para el Señor. Y entonces dice, cuando le preguntaron a él si él era el Cristo, dice en Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Él ya estaba anunciando que iba a venir ese fuego. Ahora, ese fuego, aquí él dice en el siguiente versículo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso siempre en este versículo uno relaciona el fuego que está hablando allí como castigo. Pero todo depende, porque ese mismo fuego fue el que se manifestó en Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando vino el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Allí vino el fuego. ¿Pero qué hizo ese fuego? Transformarlos, llenarlos del Espíritu Santo. Y dice, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese mismo fuego. Y ese mismo fuego, quiero terminar con eso. ¿Qué hizo en Isaías ese fuego? En el capítulo 6, versículo 1, cuenta la historia del encuentro que tuvo Isaías con el Señor. Dice Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que significa ángeles de fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, y con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre
inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él sabía que estaba en problemas, que no era digno de estar en la presencia de Dios. Pero dice el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese fuego purificó a Isaías para que pudiera ejercer como profeta de Dios. Amén. El mismo fuego fue lo que hizo eso en Isaías. Entonces, yo no sé cuántos quieren del fuego de Dios. Después de lo que les acabé de decir que se murieron los sacerdotes, todavía quieren del fuego de Dios. Ah, pero el purificador. Amén. No el consumidor, es el mismo. Es el mismo fuego. Es el mismo fuego. Todo cambia es de acuerdo al elemento que toque ese fuego. Amén. Que para nosotros sea ese fuego purificador. Amén. Quiero invitarlo para que estemos de pie. Le cuento que el fuego es peligroso, ese fuego de Dios. Y tiene mucha responsabilidad. Cuando una persona viene a veces a pedir una consejería y se le da una consejería de parte de Dios, queda con una responsabilidad tan grande. Porque ya conoce la voluntad de Dios, sabe lo que debe hacer para guardar ese fuego. Y cuando recibe el consejo y hace lo contrario, no puede decir que no pasa nada, pasa algo. Claro, o sea, si hace lo contrario de lo del consejo, vienen las consecuencias. Y si sigue el consejo que viene de parte de Dios o lo que el Señor haya mostrado allí, pues va a ser bendecido y ese fuego va a obrar y a restaurar lo que necesita ser restaurado. Entonces es una responsabilidad muy grande. Nosotros que hemos sido apartados para Dios también tenemos esa responsabilidad. Amén. ¿Qué tal si le dice al Señor, Señor, gracias por tu palabra? Dígale, Señor, reconozco que tú eres un Dios santo, pero que tú, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, me has escogido. Dios le ha escogido a usted para ser pueblo santo. No por lo que usted es, no por lo que usted hace, es porque al Señor le ha placido en su gracia llamarlo a ser parte de su pueblo y le ha dado un propósito. Le ha dado un llamado y le ha hecho sacerdote para Dios. Dígale, Señor, manifiesta en mí tu gloria. Señor, que ese fuego que descendió sobre el tabernáculo, que mostró tu gloria, sea ese fuego, Señor, que encienda mi corazón y encienda mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tu fuego venga, Señor. Precioso Dios, pero queremos ofrecerte el fuego que tú has pedido, no fuego extraño. Que en mi vida, Señor, dígale, Señor, te presente lo que tú quieres. Hacer tu voluntad, Señor. Tú nos has llamado a que seamos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A que hagamos tu voluntad, Señor, y oramos en esta mañana para que el fuego tuyo purifique nuestros corazones, purifique nuestra vida como fue purificado Isaías, Señor, por esos serafines, por ese fuego del altar. Que el fuego de tu altar, Señor, nos purifique, que el fuego de tu altar nos santifique. Señor, tú nos has llamado a santificarnos, a hacer tu voluntad, porque tú quieres mostrar tu gloria. Señor, lo que le dijiste a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Señor, porque a través de tus hijos tú vas a mostrar la gloria tuya, Señor, a través de estos hijos tuyos, Señor, que se presentan delante de ti para ser santificados. Tú vas a mostrar tu gloria, tu grandeza y
tu poder, Señor. Oramos para que venga, Señor, de tu gloria a través de tus hijos, Señor. A través de las oraciones, Señor, que hacen tus hijos a favor de su casa, a favor de los vecinos, Señor, que cuando un vecino venga a pedir oración, reciba respuesta y vean la gloria tuya a través de tus hijos, Señor, que seamos respaldados, Señor, con sanidades, con milagros, con prodigios, Señor, con palabra de sabiduría, con poder, Señor, siendo renovados por el fuego tuyo, precioso Dios. Oramos a ti, Señor, para que se manifieste ese fuego que vino en el día de Pentecostés y llenó a aquellos 120 en el aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y salieron apasionados, Señor, a mostrar la grandeza del Dios vivo, del Dios del fuego. Señor, oramos a ti, precioso Dios, para que muestres tu gloria a través de nosotros, Señor, y que nos guardes por la gran responsabilidad que tenemos, Señor, de ser hijos tuyos, porque también cuando dices, Señor, de que tú te santificas en los que se acercan a ti, es porque también ese fuego puede causar estragos, Señor, en nuestra vida, pero tú nos has dado la oportunidad de santificarnos, Señor, de pedirte perdón, de limpiarnos, Señor, para podernos acercar a ti como tú te lo mereces, a través de la sangre de Cristo, Señor, a través del sacrificio perfecto, a través de ese tabernáculo, Señor, de esa habitación, porque tu palabra lo dice, que el Hijo de Dios vino y habitó entre nosotros. Señor, gracias, gracias, porque tú nos has enviado al Salvador y que es Él el que pone de su fuego en nuestra vida. Señor, hoy recibimos todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, nos santificamos y declaramos que vamos a hacer tu voluntad para mostrar tu gloria. Y en este lugar, Señor, se verá tu gloria. Este lugar, Señor, donde tú has puesto tu fuego, Señor, se verá tu gloria. Y todos podrán confesar que aquí está el Señor, el Dios de gloria, el Dios poderoso, el Dios vivo, Señor, por las cosas grandes y maravillosas que tú haces en medio de tu pueblo y que harás, Señor, en todo este municipio a través de tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.